Listo, ya se está grabando. Bien, gracias por el recordatorio. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a concluir con la parte de sintaxis del cálculo de predicados y lo último que voy a presentar de sintaxis es la sustitución de términos. Les decía que es una cuestión pues un tanto rutinaria y aburrida. Se trata de, como muchas de las cuestiones de sintaxis, pero van a ver que es muy útil en el futuro. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean, vamos a tener fórmulas y términos en los que vamos a reemplazar una variable por un término distinto. Entonces voy a dar reglas para saber cómo hacer estas sustituciones. Estas sustituciones por ahora van a parecer un mero ejercicio de sintaxis, pero más adelante vamos a utilizarlas en la versión de deducción natural para el cálculo de predicados. Por esa razón es importante que ahora las manejen adecuadamente. Entonces, miren, la idea es empezar con el caso más básico, que es cambiar una variable por otro término. Y eso se hace de acuerdo con las reglas que tenemos a continuación. Vean, hay 4 posibles casos. Recuerden que nuestros términos pueden estar formados por variables, por constantes o por términos funcionales. Y entonces voy a decir en cada uno de ellos qué pasa cuando sustituyo un término por otro. Por ejemplo, vean, aquí quiero cambiar en la X, que es un término muy simple, es una variable, quiero cambiar la X por el término T. Y eso lo indico de esta manera. Aquí entre corchetes tengo marcado X dos puntos igual a T. Y significa vete a donde está una X y en su lugar escribe una T. Y pues, como pueden imaginarse, el cambio es muy simple. En donde estaba la X, que era el único constituyente de mi término, escribo T y se acabó. Entonces no tiene mayor problema. El siguiente caso me dice, mira, tienes la variable Y y quiero que cambies en ese término a la X por una T y la respuesta es, bueno, si tienes a la variable T y es una variable, a la variable Y, perdón, y es una variable distinta a X, entonces el resultado de esto es no hacer nada, porque la X no aparece en Y. Entonces la Y se queda tal y como estaba. Si yo les digo, en el término constante C, quiero que cambies a la X por T, la respuesta es, bueno, mira, es una constante, entonces a las constantes no las puedes cambiar. Esto solo se aplica a variables y por lo tanto tampoco hacemos nada. Entonces, de los 3 primeros casos se dan cuenta que el único que tiene un efecto es el primero. Si en X quiero cambiar X por T, lo que hago es escribir T en su lugar. Ahora, ¿qué pasa con términos funcionales? Es decir, un símbolo funcional aplicado a cierto número de argumentos. Bien, aquí cómo hago la sustitución de X por T. Bien, lo que hago es lo siguiente, vean, el símbolo funcional lo dejo tal y como está, y en cada uno de los términos hago la sustitución de X por T. Esa es la regla que hay que aplicar aquí. Déjenme ver, no tengo ejemplos. Voy a poner unos ejemplos en el blog. Permítanme un momento. Y voy a presentar la pantalla completa. Bien. Perfecto. Están viendo del lado izquierdo las láminas y del lado derecho el blog, ¿verdad? Bien. Sí. Sí, bien. Entonces, miren, vamos a suponer que yo tengo esta sustitución. A ver, ahorita la escribo. En X quiero reemplazar a X por F21 de Y, C. Esta es una Y. Permítame. Ahí está, es una Y. Y entonces lo que hacemos aquí es, pues como dice la regla 1, en lugar de X escribo el término en cuestión y el resultado sería F21 de Y, C. Entonces, pues este es muy fácil, por supuesto, ¿no? Es la regla 1. Ahora, supongamos que en el término F22 de X, F11 de X, quiero cambiar, bueno, vamos a poner, déjenme hacer un poquito más interesante este ejemplo.
3, C. Aquí quiero reemplazar a X por F1, 2 de Z. Entonces, la regla 4 es la que se aplica, ¿se da cuenta? Porque esto, voy a cambiar aquí un momento de color, esto es un símbolo funcional. Entonces es la regla 4. Entonces la regla 4 me dice lo siguiente. En cada, dejamos el símbolo funcional como está, entonces sería 3, 2, y a X le vamos a aplicar la sustitución. X cambia por, voy a poner aquí suspensivos para decir, pues ya sabemos que va aquí, es F11 de Z, para que no se vea esto tan amontonado. F11 de X, aquí en este término vamos a aplicar la sustitución de X por algo. Y finalmente en C aplicamos la misma sustitución, X y aquí suspensivos. Y esto entonces nos da lo siguiente, el símbolo funcional sigue igual, ese no se ha modificado. Pero vean, si en X reemplazo a X por F12 de Z, pues lo que hacemos es aplicar la regla 1, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, déjenme esto ponerlo con otro color. Esta es la regla, esta parte sería regla 1. En esta otra parte, esta mira, es la regla 4 nuevamente. Y en esta otra parte, en C, sería la regla 3. Esas son las reglas que tengo que aplicar. Entonces, el resultado de aplicar la regla 1 es, pues en lugar de X se escribe F12 de Z. En el segundo caso, perdón, aquí es una coma. Ahí está, es una coma. En el segundo caso, la regla me dice 4. Mira, el símbolo funcional se queda igual, pero a X le vas a aplicar la sustitución. Y el tercer caso es regla 3. La regla 3 me dice una constante no la puedes cambiar y se queda igual. Entonces ya estamos avanzando. Se dan cuenta, ya casi terminamos. En el siguiente paso, pues, hay cosas que ya están definitivas. F11. Y aquí se dan cuenta que dentro de el argumento de F11 aplicamos otra vez el caso 1. Y entonces tendría F12 de Z, aquí dentro de F11. Aquí el otro paréntesis y C. Y ahora sí, ya concluí. Esta sería una sustitución de una variable por un término en un término funcional. ¿Quedó claro cómo lo hice? A ver, tengo preguntas. Permítanme un momento. Adelante, Franco. Sí, solamente tenía una duda sobre eso. ¿Podemos solamente cambiar variables por variables o puede hacerse el cambio por una constante, por ejemplo? Es Cambio decir, por cambiar... Ok. También puede ser por una constante. De hecho, la idea es que la variable la cambies por un término arbitrario. El término puede ser una constante, puede ser otra variable, o puede ser un símbolo funcional, como en este caso. Ok, En mi gracias. primer ejemplo fue por un símbolo funcional, ¿te das cuenta? El segundo también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esto, por supuesto, es lo que pasa con sustituir en términos variables por términos. Pero el punto es que queremos extender este proceso a fórmulas. ¿Por qué razón? Porque es en fórmulas donde realmente lo vamos a aplicar en deducción natural. Entonces, aquí tenemos, aquí la definición pues es más compleja porque las fórmulas tienen estructura más rica que los términos. Entonces, vamos a tener el caso 1. Déjenme cambiar por un momento a las láminas, nada más para centrarnos ahí. Un momento, por favor. Dejo de presentar. Voy a presentar una ventana que van a ser todas las láminas y después vuelvo a hacer esta presentación dual de láminas y blog. Ahora sí, están viendo las láminas, ¿no?
Vean cómo aquí tenemos en fórmulas varios casos también. El primer caso es el de una fórmula atómica. ¿Qué pasa si en una fórmula atómica queremos sustituir una variable por un término? Los siguientes casos, ¿qué pasa con las conectivas proposicionales, negación, disyunción, conjunción, etcétera? Y el tercer caso es qué pasa con los cuantificadores. Estos son los casos realmente complicados. Entonces, para las fórmulas atómicas, se dan cuenta que la idea es muy similar que para los símbolos funcionales. Aquí yo quiero reemplazar a X por el término T. Y lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es, en cada uno de los argumentos de mi predicado, en T1, T2, etcétera, hago la sustitución. Eso es lo que estoy diciendo aquí. En T1 cambio X por T, en T2 cambio X por T, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es esta misma definición inductiva, bueno, una definición análoga a la que vimos en la página anterior. En cada término hago la sustitución. Y eso significa probablemente que si los términos son términos funcionales, tengo que descender a sus respectivos argumentos, etcétera, 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 hasta que me encuentre con un caso básico que es una variable que no es la que estoy sustituyendo o una constante. ¿Y qué pasa con las conectivas lógicas? Vean cómo la sustitución en términos simplemente se la salta. Así que si en no alfa quiero cambiar X por T, lo que hago es preservar la negación y en alfa cambio a X por T. Si tengo alfa o beta y ahí quiero cambiar X por T, lo que hago es cambiarlo en alfa, cambiarlo en beta y tomar la disyunción del resultado. ¿Ya se dan cuenta? Y lo mismo pasa con las otras conectivas. Alfa y beta, pues es sustituye en alfa, sustituye en beta y toma la conjunción de ambas, etcétera, etcétera. El cambio es en los cuantificadores, por supuesto, vean. En el caso 3 les digo, en la fórmula para toda X alfa, quiero que cambies a X por T. El resultado es el siguiente, no hago nada. ¿Por qué razón? Porque resulta que X está ligada. Entonces, cuando la variable está ligada, ya no significa un hueco para hablar, que sirve para hablar de un valor indeterminado, sino que significa una afirmación sobre todos los elementos de mi conjunto. Por lo tanto, no puedo hacer este cambio. Y el resultado es que para todo X alfa, X por T, pues no hace nada. Me deja la misma fórmula original. Tengo dos posibilidades distintas, por supuesto. ¿Qué tal si les digo para toda Y alfa cambia X por T? Y les digo, bueno, claro, X y T son variables distintas. Entonces, X y Y son variables distintas. Entonces lo que hago es lo siguiente. Vean, dejo igual para todo Y en alfa voy a cambiar a X por T. Sin embargo, aquí hay un problema. ¿Qué pasa si el término T contiene a la Y? Eso puede prestarse a malos entendidos y por lo tanto yo voy a poner restricciones a la aplicación de esta sustitución. Esta sustitución solo la puedo aplicar en caso de que Y no aparezca en el término T, para que no vaya a ocurrir que si en T yo tenía una Y que es libre, a la hora de hacer la sustitución, esa Y queda ligada, ¿se dan cuenta? Yo no quiero eso. Entonces, prohíbo que se haga ese cambio en caso de que Y aparezca en la T. O bien, en el caso de que X no aparece en las variables libres de alfa, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Como no aparece ahí libre, entonces no voy a hacer la sustitución. Entonces uno diría, bueno, perfecto, ahí está. Pero, ¿qué pasa si de todas maneras yo quiero cambiar a X por T? No tengo una forma de hacerlo aunque T contenga Y. Y la respuesta es sí. Mira, el caso C te dice cómo hacerlo. El caso C, si se dan cuenta, las condiciones son complementarias de las condiciones del caso B. En el caso B es X no aparece entre las variables libres de alfa y Y no aparece en el término T. Ahora, si yo niego esto para obtener la afirmación complementaria, lo que tengo es que X sí aparece libre en alfa y Y sí aparece en T. Y en ese caso, para poder efectuar la sustitución, lo que hago es lo siguiente. Me busco una variable nueva, digamos Z. Z no aparece en ninguna parte de la fórmula, ni libre ni ligada. Entonces, busco esta Z y siempre tenemos variables disponibles para eso. Acuérdense que tenemos un número infinito numerable de ellas. Z es un ejemplo aquí, pero si Z está ocupada, entonces busco X1, y si X1 está ocupada, busco X2, etc.
Entonces me busco esta variable libre nueva z y lo que hago es cambiar a y por z. Entonces la cambio tanto aquí en la parte cuantificada, la cambio aquí en la parte cuantificada y la cambio dentro de alfa. Allí la cambio por z. Y una vez que termino de hacer este cambio, entonces ya me planteo sustituir a x por t, pero resulta que en ese caso, pues lo que se va a aplicar como z no aparece en t porque t es una variable totalmente libre, pues se vuelve una aplicación del caso B, ¿ya se dan cuenta? Entonces, si hay conflicto entre la variable cuantificada y el término, entonces lo resuelvo cambiando la variable cuantificada. La justificación para esto es la siguiente. Si yo les digo, para toda x, f11 de x, se dan cuenta que es esencialmente la misma afirmación a que si les digo para todo z, f11 de z. Estoy diciendo lo mismo. Simplemente, pues lo digo con una variable diferente. Todas las personas tienen que entregar sus papeles en la ventanilla 2. Todos los seres humanos tienen que entregar sus papeles en la ventanilla 2. Son afirmaciones equivalentes si yo pienso que persona y ser humano se ocupan intercambiablemente. Yo sé que hay debates al respecto, por supuesto. Un alumno en cuyo comité tutor estuve hasta hace poco estaba argumentando que deberíamos extender la idea de personas a al menos cierto tipo de animales. Es una idea controvertida, por supuesto, puede ser que esté en lo correcto, podría ser que no, pero el punto es que si llegara a ser el caso, pues persona y ser humano no es coextensivo, pero en el lenguaje cotidiano actual, pues lo utilizamos intercambiablemente. Entonces aquí pasa lo mismo, cambiar a y por z en una fórmula cuantificada universalmente no tiene ningún efecto. Ahora, ¿qué pasa con el cuantificador existencial? Con el cuantificador existencial tenemos reglas que son análogas a estas reglas, es decir, voy a hacer lo mismo, simplemente lo que aparece es un cuantificador existencial y ya. Entonces, estas son las reglas D, E y F. En lugar de cuantificador universal, aparece cuantificador existencial, pero las restricciones son las mismas, los procesos son los mismos. Entonces, yo creo que de esto puede ser que haya preguntas, por supuesto. ¿Y qué les parece si hago ejemplos y después de los ejemplos me plantean sus preguntas? ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Sí, perfecto. Perfecto. Voy a abrir una página más aquí en el blog. Permítanme un momento. Aquí está. Una nueva página. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una fórmula de este estilo. Para toda x, f1, no, f21. Déjame borrar, por favor. Ajá, ahí tengo una pregunta. De momento escribo el ejemplo y ahorita la contesto. Perdón, profe, es que yo no estoy viendo el blog. No sé si los demás. Eres la única Sí, yo tampoco lo veo. de presentación. Gracias, qué bueno que lo dices, Vanessa. Un momento, por favor. Voy a presentar ahora toda la pantalla para que se pueda ver el blog. Gracias, Vanessa. Vanessa, ya debe verse ahora sí, ¿no? Bien, ahora sí. Estaba escribiendo nada más el ejemplo, no he hecho nada. Entonces, estamos para toda x, f2, 1 de x, c. Ponemos esto entre paréntesis y ponemos que esto implica existe y tal que, vamos a poner aquí, perdón, aquí me falló algo. Este es un predicado, por supuesto. Entonces esto, voy a borrar todo. Todo esto de acá. Y déjenme ver si puedo hacer una letra un poco más pequeña que siga siendo legible para ustedes, para que quepa todo lo que quiero hacer. Ahora sí, ya está. Vamos a cambiar de color, además. Entonces tendríamos la fórmula siguiente. Para toda x, y, implica existe y tal que
Bien, y en toda esta fórmula voy a aplicar la sustitución siguiente. A X lo voy a cambiar por F2,1 de X, Y. Ujú. Bien, ahora, ¿dónde me lleva esta sustitución? Vean que lo que tenemos en realidad aquí es una implicación, correspondería a caso D, 2D. Ujú. Es la implicación de dos fórmulas. Entonces, una implicación de dos fórmulas sería esto. Para toda X, P11, y aquí pongo una elipsis porque ya sabemos que va, y hago la sustitución de X por, y pongo una suspensivos porque ya sabemos que va, y esto implica que existe Y, ya sabemos que va aquí, y acá voy a cambiar a X por, ya sabemos que va acá. Eso es lo que tengo que hacer. Empiezo con el caso 1, por supuesto, ya sí voy a ser más cuidadoso para ponerlo, pero se dan cuenta lo que hice. Lo primero que tengo que hacer es analizar la estructura de la fórmula, igual que en el caso de la búsqueda de variables libres y ligadas. Tengo que tener bien claro cuál es la estructura sintáctica de la fórmula, y en este caso la fórmula es del tipo alfa implica beta. Ahora me voy con la parte alfa. La parte alfa es una fórmula cuantificada, y entonces, se dan cuenta, porque es para toda X, P11 de X. Ajá. Entonces, esto corresponde al caso. ¿Qué caso corresponde? A ver, díganme ustedes. Tengo un voluntario. ¿No? Bien. Bueno, miren. A ver, ahí ya tengo un voluntario. Ahora sí. Es el 3A. 3A. Muy bien, gracias, Alberto. Es el 3A precisamente. Ajá. Y entonces, en el caso 3A, lo que vamos a tener es que coinciden la variable cuantificada y la variable a sustituir. Entonces no hagas nada. Ese es el caso 3A. Porque la variable cuantificada y la variable a sustituir coinciden y mi idea es sustituir variables libres nada más. Entonces esto se quedaría así para toda X y es la fórmula original P11 de F21 de X, Y. Y esto implica, y en el otro caso, la otra subfórmula beta, ahí tengo, ¿qué caso? Vean, Y y X no coinciden, entonces puede ser B o C. Pero observen cómo en el término sustituir aparece la Y. Entonces es el caso, voluntarios. Es el caso C, ¿no? A ver, aquí alguien dice que es el caso C. Efectivamente, es el caso C, porque la Y aparece en el término. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí en el caso C es, mira, antes que nada, búscate una variable nueva. Aquí, ¿cuál no aparece ni en la fórmula ni en el término? La Z, por ejemplo. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es sustituir a Y por Z. Y entonces me quedaría, existe Z tal que P22 de X, Z, se dan cuenta, estoy cambiando a la Y también ahí. Y en esto voy a aplicar la sustitución de X por lo que ya sabemos, ¿no? Entonces lo escribo abajo. Abajo, entonces, lo que vamos a tener es que para toda X, y aquí ya también sabemos que va, esto ya no se modifica, implica, y ahora sí, ¿qué caso estamos obviamente en, como ya cambiamos a la Y, qué caso se aplica ahora? Vean, X y Z ya no coinciden, no son variables cuantificadas, pero el término a sustituir, porque va a sustituir a X, no contiene a Z. Entonces es el caso. Es el B, ¿no? Es el B, exactamente, es el caso B. Entonces en el caso B, lo que hago es lo siguiente. Dejo el cuantificador como está, existe Z tal que, y en la fórmula atómica P2X, Z, voy a efectuar la sustitución de X por un término. Ahorita escribimos completo que va.
Ajá. Y esto pues me va a dar lo siguiente. Vean, para toda X, esto ya sabemos cómo va, y entonces pongo simplemente suspensivos. Implica, existe Z, y estoy aplicando una sustitución a una fórmula atómica, es el caso 1A, y entonces lo que hago es que en cada uno de los términos que aparece hago la sustitución. El primer término es X, y entonces se aplica el caso 1, pero no de estas láminas, sino de la lámina anterior. Ajá. El caso en el que pido cambiar un término por otro, una variable por un término. Es el caso 1. Y entonces aquí escribiríamos directamente F2, 1 de X, Y. Ahora, ¿qué pasa con la Z? Ahora tengo que aplicarle a la Z esta misma sustitución. Vean que en ese caso se aplica el caso 2 de las láminas. En una variable quiero cambiar una variable por un término, pero las variables no coinciden. Y eso quiere decir que la variable pasa tal y como estaba. Entonces, ahí está. Este es el resultado final de mi sustitución. A Z no la toco y entonces se queda como está. Y tengo que no cambiar el antecedente de esta implicación porque la X y la Y coincidían, la variable cuantificada y la variable sustituida coincidían. Y el segundo caso no coincidían, tuve que hacer algo, pero tenía un problema de interferencia. La Y aparecía en el término que iba a reemplazar a X y la Y estaba cuantificada en existe Y tal que, etc. Entonces, por esa razón, primero cambié Y por Z, me queda una fórmula equivalente. Si yo digo, existe un individuo que tiene tales características, existe una entidad que tiene tales características, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que antes de proceder cambié Y por Z, y ya que tengo Z, en la fórmula resultante intento cambiar a X por F2, 1 de X y Y. Y en ese caso, pues, se reduce a un caso 3B, hago el cambio, bueno, 3D porque es existencial, hago el cambio y llego a esta situación en que en X voy a cambiar X por algo y en Z voy a cambiar X por algo. El primer caso, a X sustituida por un término, pues escribo el término directamente. Y en el segundo caso, como Z y X no son la misma, entonces la Z se queda como estaba. ¿Preguntas? Ese silencio es un poco preocupante porque no sé si es un silencio de comprensión o de incomprensión total. Creo que ahorita queda claro, igual y ya haciendo nosotros algunos ejercicios podríamos encontrar algunas dificultades, pero bueno, al menos yo me quedo claro con la explicación. Quizás tengo problemas o dificultades con los ejercicios, pero ya será en ese momento. Bien, perfecto, gracias Alberto. Ahí está. Alguien más quiere decir algo, me parece, ¿no? Entonces, además de Alberto, ¿quién más quiere opinar o preguntar? ¿No? Bien, entonces, miren, Alberto señaló algo muy importante, por supuesto, como en todas las clases hay ejercicios relacionados con lo que vimos aquí, y voy entonces a presentar en pantalla, no sé si están viendo la lámina que dice lógica 1, ejercicios 2, perdón, el archivo que dice eso, no. Sí, se está viendo ese archivo. Sí, profesor, perdón que lo interrumpa, pero creo que Alberto había levantado la mano. Me imagino que iba a preguntar algo. Gracias por señalármelo. Alberto, por favor. Sí, me confundí un poco, gracias. Mi duda era justo de la primera parte del blog, de la primera sustitución que hicimos, que era el caso A. Ajá. Es que la fórmula es idéntica y por eso dije que era el caso A, pero la fórmula tiene una X adentro, entonces ¿por qué no sustituir la X de adentro por el término, creo que era F12? Ajá, a ver, déjame presentar en pantalla. Ajá. Bien, mira, la razón por la cual no se sustituye es porque precisamente lo que estamos buscando es cambiar variables libres por términos. Como la X está cuantificada, la X que aparece entre la fórmula está bajo el alcance de ese cuantificador y no es libre. Por eso. Claro. Ajá. En la otra subfórmula existe Y tal que P22 de XY, ahí la X sí aparece libre. Por eso es que ahí sí hacemos el cambio. Sí, no sé si eso responde a tu pregunta, Alberto.
Sí, perfecto, fue una pequeña confusión. No pasa nada, no. No, más vale además preguntar, como dije, la idea es que pues tengamos claridad sobre todo lo que estamos viendo, ¿no? Es mejor detenernos y explicar las cosas. Igual, de todas maneras, si alguien tiene una duda posterior, me puede preguntar, podemos regresar al punto en la próxima clase. Profesor, perdón, yo tenía otra duda, pero era más de notación. Ajá, adelante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Y pertenece a T, donde T es el término que vamos a sustituir por X, estaba, me parece, en la 3. En las láminas, sí. Sí, en las láminas, pero mi duda es aquí, ¿ese símbolo de pertenencia indica que T es un conjunto? Qué bueno que lo preguntaste. No, es un abuso de notación. Esa es la verdad, es un abuso de notación. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que T aparece. Ajá. Y para decirlo de manera más breve, lo pongo ahí como que Y pertenece a T, quiere decir Y pertenece a las variables que están en T. Pero, efectivamente, T no es un conjunto, T es un término, y estoy aquí pensando, puedes verlo de dos maneras. O pienso que el símbolo de pertenece lo estoy utilizando como aparece, o bien puedes verlo como que Y pertenece al conjunto de variables que aparecen en T, y entonces ya no hay error tipológico, ¿no? Pero sí, es un abuso de notación. Gracias por llamar la atención al respecto. Perdón, sobre esa misma pregunta, entonces Y o bien puede ser T o Y puede ser parte del conjunto de variables que están en T. Exactamente. Perfecto, gracias. Exactamente, esa es la idea. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora regresando a los ejercicios, en los ejercicios 6 aparece que les pido que hagan sustituciones. Ahora, no es exactamente como lo vimos, no porque les esté pidiendo algo que no estamos viendo en clase, sino que lo que estoy haciendo aquí es pedirles sustituciones anidadas. Vean, estoy subrayando en anaranjado una fórmula en la que quiero que cambien a X por F1 de Z. Ajá, eso ya vimos cómo hacerlo aquí en clase. Pero una vez que terminen con eso, una vez que terminen con esa parte, en la fórmula resultante van a sustituir a Y por F23 de ZX. Ajá. Entonces, esta doble sustitución significa, primero hacemos la interna y después hacemos la sustitución externa. Sí, entonces quería aclarar eso. No es que sea distinto, sino que simplemente es primero, son 4 ejercicios en 2, en pocas palabras, ¿no? El ejercicio A es cambia X por F11 de Z en esta fórmula, y la segunda parte del ejercicio A es, y cuando ya termines, haces el cambio de Y por F23 de ZX. La de abajo es igual, es primero en esta fórmula que voy a subrayar en anaranjado, haz una primera sustitución de X1 por F31 de XYZ3, y cuando hayan terminado con eso, en la fórmula resultante, que aquí aparecería en anaranjado, van a sustituir a Z por F22 de YX. No sé si con esas aclaraciones se entiende lo que hay que hacer en estos dos ejercicios. Bien, bueno, si es así, entonces les pediría que prepararan estos ejercicios para el lunes de la próxima semana. Antes de hacerlos, le voy a pedir a alguno de ustedes que me recuerde que presente una solución al ejercicio 7, porque hubo muchas dudas en la tarea al respecto. Poca gente lo sacó correctamente por completo, e incluso algunos que lo sacaron correctamente por completo me pidieron que lo volviera a explicar. Entonces lo presento aquí en clase y después de eso revisamos estos ejercicios 6A y 6B, y después en la segunda parte de la clase continuamos con cálculo de predicados. ¿Les parece bien? Está muy bien. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces yo creo que es bastante por el día de hoy. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, por mí está bien. Bien, perfecto. Entonces, pues concluyo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Hubo un par de, una o dos personas que no pudieron hacer revisión de tarea hoy. Entonces, la próxima clase al terminar lo podemos hacer. Ok, profesor. Si tienen problemas para quedarse después de las 12, que calculo que la próxima clase va a terminar como a las 12, avísenme y pensamos en una fecha separada. Bien. Bueno, pues muchas gracias entonces y buen inicio de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias.